Sabe que, mire, el peso de lo que es la corriente de opinión o la posverdad, como se le llama en esta época en comunicación, ¿no? La forma en que está estructurada la pregunta, porque de 50, 22 millones más suena como que Unachi y sus autoridades se salieron ganando. Uno podría pensar eso, pero de verdad que hay de fondo con todo esto del presupuesto. Vamos a comenzar con ese tema conversando con don José Isabel Blandón Figueroa. Buen día, bienvenido. Muy buenos días. Y yo siempre hago énfasis en el segundo apellido porque José Isabel Blandón Castillo, José Isabel Blandón Senior es otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Él es el ingeniero, yo soy el abogado. Epa, por ahí va el asunto. Oiga, usted, ¿con qué ojos observa este tema del manejo del presupuesto y también enfocándonos un poco cómo salió Nachi librada después de todo lo que está pasando? Yo lo observo con mucha preocupación porque es quizás uno de los temas más importantes que ha tocado al Ejecutivo presentar a la Asamblea en este primer periodo legislativo. Y la verdad que lo han manejado de una manera bastante chambona, tengo que decir. ¿Usted se refiere al Ejecutivo? Al Ejecutivo. ¿Por qué el Ejecutivo y no la Asamblea? Porque aquí el que ha cometido las chambonadas ha sido el Ejecutivo. O sea, vamos a cosas básicas. Cuando tú llegas al Ministerio de Economía en julio de este año, tu principal responsabilidad es agarrar el presupuesto que venía trabajándose, el proyecto de presupuesto 2025, adecuarlo a las prioridades del nuevo gobierno para presentarlo a la Asamblea en tiempo. De las primeras cosas que tú tienes que revisar es cuáles son las leyes que regulan el tema de presupuesto. ¿Qué leyes existen en Panamá que regulan el tema del presupuesto? La ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo, que te establece un techo de déficit fiscal. También la ley que se aprobó con las protestas y diálogo del 2022, que establece el 7% para el sector educación, no solamente para el Ministerio de Educación, sector educación, y eso incluye las universidades Hugo. De ahí el tema de la UNACHI y de otras universidades. Y luego tienes el tema de la ley de descentralización, que dice que el impuesto de inmueble, todo lo recaudado, en este caso en el año 2024, debe ir a los gobiernos locales en el 2025. Eso no es sobre la base de un porcentaje, lo recaudado este año va en el 2025 a los municipios. Así lo dice la ley taxativamente. Eso sí, y tomando en cuenta también las leyes que establecen aumentos automáticos especiales. Correcto, que también... Todo eso, y además, lo otro que obviamente tú debes ver sí. es cuáles son los proyectos de continuidad. Ajá. Que vas a tener que hacer pagos en el año siguiente. Nada de eso, al parecer, lo hizo el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces presentan un presupuesto que además lo presentaron a destiempo, tarde, porque hay otra cosa. La ley dice que la Comisión de Presupuesto tiene 30 días para el primer debate. Entonces, si la Comisión de Presupuesto tiene 30 días para el primer debate, ¿cómo tú vas a presentar eso con el mes de octubre ya corriendo? O sea, ya la Asamblea ya no tenía los 30 días la ley. Ahora, vamos a los argumentos del Ejecutivo. Usted lo llama chambonada, pero el Ejecutivo ha dicho varias cosas. Una, cuando conversamos con el ministro, precisamente a través de debate abierto que usted ve en esta pantalla los domingos a las 3 de la tarde, él dijo que el tema de los 40 días, eso era irreal, eso no se podía cumplir. Sí aceptó el tema de la responsabilidad social fiscal, eso sí lo aceptó. Pero han surgido otros argumentos en el camino. Goles, que se iban a investigar de dónde venían, eso fue cerrando la semana, y este fin de semana que ese presupuesto que ya se estaba elaborando estaba hiperinflado, era de 37.000 millones de dólares y que meterle tijera a eso tampoco era, viste, de dos vueltas, era un poquito complicado. Estos argumentos y otros más, ¿qué opinión le merecen? Excusas porque, de nuevo, vamos a ver algunas cosas. El primer proyecto que presentó le destinaba al Ministerio de Obras Públicas 4.9 millones de inversión. Y le destinaba al MIBI 3.5 millones de inversión. Ahí no estaban ni siquiera, reitero, los proyectos de continuidad. O sea, si yo soy contratista del gobierno, estoy ejecutando un proyecto, yo sé que me tienen que pagar plata el próximo año, y yo veo ese presupuesto y digo, no me van a pagar.
Entonces, ¿yo cómo voy a seguir construyendo algo si no me van a pagar? Si ahí no hay plata para pagarme. En el segundo presupuesto, el MOP pasó de 5 millones, 4.9, a 872. ¿Eso es culpa de quién? De la Asamblea. Eso fue culpa que tú presentaste mal el presupuesto. El MIBI pasó de 3.5 a 100.3, 100 millones más. ¿Eso fue culpa de quién? ¿De la Asamblea? ¿O fue culpa del Ejecutivo? Y cuando tú me dices que a ti te metieron unos goles, pero ven acá, si yo soy el ministro y yo presento el proyecto a la Asamblea, yo no revisé lo que yo presenté. O sea, yo te digo una cosa, se los comentaba detrás de cámara. Yo como abogado una vez le presenté una escritura mal hecha a un cliente y le quise echar la culpa a la secretaria. Y el cliente me dijo, no, yo no contraté a su secretaria, yo lo contraté a usted y si eso está mal es culpa suya. Entonces el ministro ¿cómo nos va a decir? Es que alguien allá, entre que lo aprobamos en el gabinete y lo presenté a la Asamblea, hizo cambio. O sea, ¿la culpa de quién es? Y a eso se le quedan 500 millones de dólares que se trató de inflar el presupuesto de la Caja de Seguro Social, y usted lo ha mencionado. La defensa del Ejecutivo es que al parecer hubo una mano negra que modificó el presupuesto que primeramente tenía el ministro para presentarlo a la Asamblea Nacional. Pero se ha dicho que se va a hacer una investigación. ¿Para usted es solamente una excusa para no asumir la responsabilidad? Mira, si no hay denuncias penales es una excusa. Porque cuando tú me dices a mí que en el gabinete aprobaron algo y del gabinete a la Asamblea lo alteraron, hay una falsificación de documentos públicos. Y eso es delito. Eso es un delito. Entonces, si no hay una denuncia, es puro show. Entonces, y vuelvo a algo que mencionaste. Si el ministro dijo que es que 40 días no le daba, señores, la ley dice 40 días. Es que aquí tú no puedes venir y decir, que yo no voy a cumplir esta ley porque es que no me daba el tiempo. ¿Y por qué sí cumplió el tiempo todos los periodos anteriores? El diputado Ernesto Cedeño parte por el hecho de que al presentarse este proyecto de ley a destiempo, incumpliendo el parámetro de la Constitución, pese a las modificaciones que se hagan, el presupuesto es inconstitucional. Y dos, el mandatario ha señalado que él no va a permitir que exista un matraqueo o se trate de influenciar el presupuesto por parte de la misma Asamblea Nacional. No va a permitir un chantaje, fue la palabra que usó el presidente. Me parece muy bien, Mulino. pero acto seguido ellos mismos aumentaron el presupuesto en más de 2.000 y pico millones. Y para cumplir con la ley. Es que mira, en julio ya existía la ley que le da el 7% al sector de educación, 7% del PIB. Si tú estabas en desacuerdo con eso, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Presentarle un proyecto a la Asamblea diciendo, no es 7% del PIB, es 7% del presupuesto, o es 5% del PIB. Pero no lo hiciste. Entonces, si tú no lo hiciste, ¿cómo luego vienes y dices, no lo voy a cumplir? Es porque es que es demasiado. Pero señores, esa es la ley, y que eso no está a su arbitrio. La nueva modificación contempla montos por arriba de 3.000 millones de dólares, con el presupuesto ya modificado y elevado al primero que se presentó, que se hablaba de austeridad. ¿El gobierno está obligado a buscar más deuda? Mira, el gobierno, de nuevo, por eso se llama presupuesto. Si no se recauda lo que ahí está previsto, tú tienes que hacer contención del gasto. Y cuando hagas contención del gasto, uno de los criterios que deberías ver es, bueno, cómo está el porcentaje de ejecución de cada institución. Porque yo le puedo dar, por ejemplo, 872 millones de inversión al MOP y resulta que en junio no me han ejecutado ni 40. Si yo puedo en junio decir, ¿tú sabes qué? Tú no vas a llegar a 872 millones y te voy a recortar 300 millones y te quedas en 500, pues. Por dar un ejemplo. Y eso puede pasar con el Ministerio de Educación o con cualquier otra institución del gobierno si tú ves que los recaudos no van al ritmo que tú pensabas, y de hecho ahí están sobreestimados los recaudos, los ingresos a juicio de muchos, a menos que hagan una reforma impositiva, que es el temor de algunos, de que para cumplir con esas metas de recaudo quizás haga falta hacer un aumento de impuestos. Y el otro tema es, ya te digo, el porcentaje de ejecución, porque tú me puedes decir a mí, yo necesito 1.000 millones, necesito 2.000 millones, y después no ejecutas. Entonces yo ahí te recorto. Eso está dentro del arbitrio y dentro de la ley. Lo que pasa es que lo que estaba haciendo el gobierno con el proyecto que habían presentado estaba fuera de la ley, porque te reitero,
en el caso de los gobiernos locales, si se recauda en el 2024 170 millones de impuestos inmuebles, esos 170 millones tenían que ir a los municipios, pues ellos estaban poniendo menos de la mitad. Ah, no, porque en el transcurso del año vemos. ¿Cómo que en el transcurso del año vemos si la ley dice que tiene que poner esto? Pareciera que con este debate, bueno, hay una imagen que ha llamado la atención y que fue captada por el diario La Prensa, donde sale el ministro de Economía y Finanzas conversando con el diputado presidente de la Comisión de Presupuestos, Sergio Gálvez. Quizás si nosotros hubiésemos hablado de este escenario años atrás, nadie hubiese creído que Chapman estuviera en un escenario como el actual, donde ha debatido y ha solicitado y también ha conversado con los diputados de esta comisión. Ahora, ¿qué decisión debe tomar el gobierno una vez la Asamblea Nacional apruebe este presupuesto? Mira, yo creo que la primera decisión que debe tomar el presidente de la República es no volver a decir que él no va a convocar a sesiones extraordinarias para discutir el presupuesto. Porque lo responsable aquí es que se convoca a sesiones extraordinarias para discutir el presupuesto. Porque de otra manera, aquí se va a discutir algo a la carrera, sin hacer la fiscalización debida. Y si ellos mismos están diciendo que les metieron goles, bueno, con más razón, hay que revisar lo que han presentado a ver que no hay otros goles metidos ahí. Entonces, tú estás pretendiendo que la Asamblea discuta el presupuesto a la carrera viendo 20 instituciones al día, cuando el que presentó tarde no fue la Asamblea, el que presentó tarde fuiste tú. Entonces tú debes ser el primero en estar abierto a que esto se termine de discutir en sesiones extraordinarias para hacerlo de buena manera. Ahora, hagamos un análisis político porque es un gobierno recién estrenado, es el primer proyecto de presupuesto que se presenta, es la figura, digamos, más reconocida o emblemática de la administración Mulino en el ministro de Economía y Finanzas. ¿Esto tendrá algún impacto en el capital político del gobierno, que tiene temas bien delicados que manejar? El tema Caja de Seguro Social, el tema minero que lo tiene para el próximo año, el tema embalses también. ¿Cómo queda el capital político del gobierno con este voy hacia adelante, voy hacia atrás con el tema presupuesto? A mi juicio deja un mal sabor en un tema que no tenía por qué haber sido así. Y sí, erosiona un poco el capital político del gobierno, indudablemente, cuando lo que se suponía era que el primer tema en donde iba a estar en juego el capital político del gobierno era con la Caja del Seguro Social. Viene este tema en la forma, reitero, tan chapucera con la que lo han manejado. Y reitero, la responsabilidad es 90% del Ejecutivo, 10% si quieres a la Asamblea. Pero la responsabilidad principal de lo que ha pasado es el Ejecutivo. Y te digo algo, tú puedes decir que es un gobierno nuevo, pero hombre, Felipe Chapman es un economista reconocido del país que conoce, no ha sido funcionario público, pero conoce del manejo público. Su padre fue ministro de Economía y Finanzas, y yo me imagino que en algún momento el hijo le habrá pedido consejo al padre, pero además ahí está Aurelio Mejía, de director de presupuesto. Él ha ocupado cargos en el Ministerio de Economía, antes incluso viceministro. Ahí está Omar Castillo, que fue director de presupuesto, también trabajando. Y entiendo que hay otras personas que también han sido director de presupuesto, que están en esta administración. Entonces no me pueden decir, es que nosotros no sabíamos. Porque bastante gente ahí trabajando en el gobierno como para no saber que existe una ley de responsabilidad fiscal, que existe una ley del 7% del PIB para la educación, que existe una ley de descentralización y que existe una serie de otras cosas que tuvieron que haber tomado en consideración. Mira, a mí me dicen los diputados nuestros que el día que Chapman fue a presentar el presupuesto a la Asamblea, estaba el ministro de Vivienda respondiendo a una citación y él no sabía que lo que les habían dado era 3.5 millones de inversión. ¿Cuál fue el rol del Consejo de Gabinete entonces en esta discusión? Oiga, hay un fenómeno que he visto. Hablaba al inicio de la entrevista con usted sobre el efecto de la posverdad. Y la elección de Cambio Democrático la ganó Yanivel Ábrego, a quienes muchos le imputan esa frase de "qué hay para mí", frase que ella nunca dijo a propósito. Pero hablo del peso de la posverdad porque he visto en estas vistas presupuestarias, valga la redundancia, que los diputados dicen sin ningún rubor y con mucha lógica: oye,
aquí en este presupuesto no hay nada para mi circuito. El hospital que se construye en mi circuito no está en este presupuesto. Y yo recuerdo que esa frase se la plegaron a Yanivel en una vista presupuestaria con la Caja de Seguro Social, donde precisamente ella iba a preguntar sobre algo de su circuito. Y no fue ella la que dijo eso, sino un funcionario de la Caja de Seguro Social. Ese hecho de que los diputados puedan decir sin ningún rubor ahora, cosa que era criticada antes de que estuvieran pendientes de lo que había para su circuito. ¿Cómo lo ve usted y cómo lo hacía usted cuando usted era diputado? ¿Usted estaba pendiente de esos detalles o no? Por supuesto que sí, es que eso es así en Panamá y en cualquier parte del mundo. Un diputado se elige por un área geográfica y la principal ley que se aprueba en la Asamblea es la ley del presupuesto. Entonces eso que alguna gente dice que los diputados no tienen que ver por obra. Los diputados no tienen la responsabilidad de ejecutar obras, pero sí tienen la responsabilidad ante su electorado que en el presupuesto del Estado hayan obras para su circuito. Si a mí me eligen en un circuito y me dice la gente, la población que votó por mí, el principal problema que tenemos aquí es que no hay un hospital. Mira lo que pasó en Renacimiento este fin de semana. Un niño de 2 años murió fuera del centro de salud porque no había para atenderlo. Entonces, el diputado de allí, que es nuestro, Medín Jiménez, una de las cosas que le ha estado peleando es que se haga el hospital. Esa es la responsabilidad de él. No que le den la plata a él para hacer el hospital, pero sí que esté en el presupuesto del Estado el hospital, la plata para poder hacerlo. Y ahí ensayando a ser justos, hago memoria de cuando usted era diputado y los letreros que había en las obras decía obra gestionada por José Isabel Blandón, que era diputado. A diferencia de otros que ponían obra cortesía de, como si fuera un favor que los diputados nos hicieran a nosotros. O sea, que gran parte de lo que es la imagen de la Asamblea hoy por hoy se cosecha lo que se ha sembrado a través de los años. Pero volvamos a Yanivel Ábrego, su triunfo en Cambio Democrático y cómo queda el mapa político, sabiendo que el presidente de otro partido, de RM, estaba propugnando también por apoderarse de Cambio Democrático. Mira, yo creo que el triunfo de Yanivel era algo previsible. Hay que tener en cuenta que ya trabajó los 5 años pasados a lo interno de su partido, buscando los votos, postuló convencionales, sacó convencionales, y en una primaria con Rómulo Ruz, que sacó más del 40% de los votos en la primaria. O sea que ella tenía y tiene un liderazgo que se comprobó ayer dentro del partido Cambio Democrático. Además logró sumar gente importante del grupo de Rómulo a su campaña, como el caso del exdiputado Ronnie Araúz, que era prácticamente el jefe de campaña de Rómulo. Entonces, yo creo que era previsible. No sé qué pasó por la cabeza de Martinelli para pensar que Roberto Enríquez le podía ganar a Yanivel, pero tampoco creo que podamos decir que Yanivel no se va a sentar el día de mañana a hablar con Martinelli. Si ellos han tenido una relación con sus altas y sus bajas, ¿no? No te quiero, te quiero, no te quiero, te quiero. O sea que ahora mismo están en la etapa de no te quiero, pero seguro mañana ya están de nuevo abrazados. Ahora, a propósito de abrazos y de corazones, ¿hacia dónde se inclinará el corazoncito de Cambio Democrático? Porque si bien es cierto el presidente fue postulado por RM, hombre, cada día son más evidentes que los mensajes que se mandan desde la embajada y los que tiene el presidente son líneas de comunicación distintas. Cambio Democrático se convertiría en el partido del presidente oficialista. No perdamos de vista que había algunos altos funcionarios del actual gobierno también trabajando en la campaña de Yanivel Ábrego, aunque el presidente dijo que él no estaba metido en ese asunto. Pero usted desde fuera y conociendo cómo se maneja la política, ¿tendrá el presidente un partido en el que descansar o sigue dependiendo del partido de otro? Yo creo que el Cambio Democrático desde el 1 de julio es parte del gobierno, por lo menos actúan así, ¿no? Yo no creo que signifique un gran cambio. Yo creo que Yanivel además es fiel seguidora de lo que el amigo Renato dice que dijo el tigre Clemenceau, que es una gran figura de la política francesa, que vivir fuera del presupuesto es vivir dentro del error. Oiga, vamos ahora a su partido, porque su partido no deja de llover. Ayer la presidenta Mireya Moscoso dijo que desgraciadamente ha decaído mucho
su partido y habló de porcentaje, 8%, 5%, 3%, como si prácticamente no estuviera en las páginas amarillas el partido panameñista. Mira, lamentablemente es así. Yo creo que hay una responsabilidad compartida de muchos, incluyéndola a ella. ¿Por qué ella? Porque en las últimas elecciones ella nunca ha estado apoyando al candidato del partido. Ella siempre ha estado apoyando a los candidatos de Martinelli. En el 2014 apoyó a Mimito. En el 2019 brilló por su ausencia y en esta última elección apoyó a Mulino. Pero ella decía, yo tengo mi candidato y es Rómulo Rux. Ella lo decía públicamente. Y tú bien sabes que antes de las elecciones se apareció con José Miguel Alemán diciendo que estaban apoyando a José Miguel a Mulino y Mireya guardó. Ahí ella volvió a decir que su candidato era... Todos sabemos dentro del partido que ella caminó y apoyó a Mulino. Entonces, y los hechos están ahí. Toda una expresidenta de la República yendo a buscar una banda presidencial. ¿Me explico? Entonces, lo cierto es que desde mayo, después de las elecciones, mis primeras declaraciones fueron señalando que el camino del partido era la renovación y que nosotros íbamos a hacer una convención extraordinaria en el año 2025, porque el año 2024, lo que queda, lo íbamos a dedicar a hacer consultas a lo interno. Además hay una situación práctica. Las convenciones extraordinarias, como la que tendríamos que hacer nosotros, las debe asumir su costo el partido. Las convenciones ordinarias, como las que hizo el CD ayer, el costo de esa convención lo paga el Tribunal Electoral. Entonces nosotros explicamos, no se puede, por un tema de presupuesto, hacer la convención en el 2024. La vamos a tener que hacer en el 2025. Y por eso la estamos haciendo, o ha sido convocada para marzo del 2025. Nosotros hemos hecho exactamente lo que dijimos que íbamos a hacer, propiciar el proceso de renovación. ¿Usted aspira a que el partido panameñista se mantenga como un partido opositor o está preocupado que este partido opositor ahora sea un brazo político del partido gobernante? Mire, yo creo que no podemos negar que hay un debate a lo interno del partido con respecto a cuál debe ser el rol del partido. Ella Moscoso, por ejemplo, es de y los Alemán son del área de que hay que ser gobierno y que debemos ser un apéndice del gobierno. Y otros pensamos que el rol del partido debe ser de oposición, sin que eso significa que es que nos tenemos que oponer a todo lo que presenta el gobierno. Yo te digo, nosotros, por ejemplo, defendimos en campaña electoral, en esta que pasó y en el 2019, la necesidad de hacer el tren Panamá-Chiriquí. Y el gobierno está diciendo, hay que hacer el tren Panamá-Chiriquí. Entonces, ¿cómo nos vamos a oponer ahora? Porque lo está proponiendo el gobierno. Si eso era parte de nuestra propuesta electoral. Y los estudios de prefectibilidad del tren se hicieron en un gobierno panameñista. Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo con que el tren se haga. Ahora sí, queremos que el gobierno nos explique cómo lo va a hacer, porque queremos que se haga de la mejor manera posible, ahora, garantizando transparencia. Cuando usted señalaba con el dedo a la señora Moscoso, hay que recordar el adagio indio que dice que hay tres dedos que lo señalan a uno cuando uno acusa a alguien. Así como usted señala los errores que pudo haber cometido la señora Moscoso, ¿qué errores, dice usted, cometí yo y que tienen al partido en la condición en que se encuentra? Mira, lo primero, a nuestro juicio, definitivamente no haber visto en el momento en que se hizo la reforma electoral las consecuencias que iba a tener que se hubiese adelantado el periodo para hacer alianzas. Porque nos obligó a hacer alianzas en octubre, que si las alianzas se hubiesen hecho en diciembre o en enero de este año, como eran las normas antes, realmente nosotros habríamos hecho la alianza después que había pasado lo de la mina, y te puedo asegurar que la alianza iba a ser totalmente distinta. No se hubiera aliado con Rux. A la que me... O si nos hubiésemos aliado con él, él no habría ido a la cabeza. ¿Me explico? Entonces, pero bueno, esas fueron las circunstancias que dieron y fue un error de parte nuestra. Otro error de parte nuestra, haber apostado a la unidad del partido cuando hubo gente que nunca creyó en la unidad. Una de ellas, Mireya. O sea, nosotros tratamos de sumar distintas corrientes dentro del partido y esas corrientes nunca estuvieron realmente comprometidas con la unidad. Uno los trataba de sumar, incluso algunos los incluí dentro del directorio nacional y lo que hicieron fue serruchar desde adentro.
Oiga, se nos acaba el tiempo, pero antes de finalizar me gustaría conocer su opinión por la crisis que se encuentra en la alcaldía de Panamá. Usted fue alcalde, ahora se ha vaticinado lo que algunos han mencionado, una crisis porque hay dos personas que quizás no son compatibles para asumir la administración pública. El caso de Mayer Mizrachi con su compañero de fórmula, Roberto Ruiz Díaz. Mira, a mí me preocupa lo que está pasando en la alcaldía. Y yo ayer creo compartía públicamente esas preocupaciones. Yo me equivoqué porque le decía a muchas personas, Ruiz Díaz no va a durar un año ahí. Duró mucho menos de lo que yo pensé. ¿No hizo apuesta? Aposté con alguien y perdí, porque yo decía que de 6 meses para después y la otra persona decía que antes de los 6 meses se iba. Me ganó. ¿Cuánto perdió? $50. Ah, ok. Pero fíjate, pero eso no es una razón para alegrarse, que lo estoy diciendo en broma, pero realmente es algo serio. Es algo muy serio porque además cuando el vicealcalde dice es renunciado, da a entender que está renunciando por una serie de irregularidades en la administración. Porque dice que hay gente que no entiende, que hay que pasar por la burocracia, que hay trámites. O sea, básicamente está diciendo que había gente que quería pasarse por encima de los trámites legales. No sé si se refería al alcalde o se refería a subalternos del alcalde, pero definitivamente él deja una puerta abierta ahí de que se está yendo por esa situación. Entonces, si nosotros vamos a tener, y recordemos que Ruiz Díaz fue el que quiso hacer el proceso de revocatoria de mandato de Fábrega. Si Mayer sale de la alcaldía, el que entra es Ruiz Díaz de alcalde. Entonces, no es un bochinche, es una suposición válida que esta disputa puede llevar a una situación en que el vicealcalde termine interponiendo recursos legales o denuncias contra el alcalde. Oye, estamos pasados de tiempo, pero ahora que habla la palabra bochinche, me recuerda lo que le escribió precisamente el señor Ruiz Díaz. Esto es para cerrar. Dice, deja el bochinche, refiriéndose a usted precisamente, y ubícate en tu posición histórica que te dio el electorado, donde acabaste con la historia de un partido que nunca te debió abrir las puertas. ¿Qué responde usted a eso? Lo que le respondí, el que se tiene que ubicar es él. Yo fui diputado, alcalde, presidente de partido. Él es un vicealcalde por los votos de Mayer. Porque si hubiese dependido de él, él se puso a recoger firmas de candidato y ni siquiera las pudo recoger. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Muchas gracias, don José, por acompañarnos esta mañana. Deja muchos temas para darle seguimiento. Y acá sonríe, porque si hay algún hombre que le gusta la política, este que tengo aquí a mi izquierda. No, cuidado, nos sorprende el mundo político con un inicio de recolección de revocatoria de mandato. Bueno, lo que está dejando ahí don José ahí como un dardito ahí. Vamos a ver qué pasa. Pero en fin, le reitero las gracias, pausa y regresamos. Hablamos hoy con Ilia de Marota, es la subadministradora de la Autoridad del Canal, en breve, aquí en Radiografía.